Muy buenos días, yo soy Daniela Valero y le traigo a usted lo más relevante hasta el momento aquí para Capital 21. Publican en el Diario Oficial de la Federación la nueva norma de verificación que estará vigente en los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, el Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México. A partir del 1 de julio habrá niveles y límites máximos de emisión más estrictos. Además, habrá medidores de contaminación en las calles y los automóviles 2006 en adelante serán revisados mediante el sistema de diagnóstico a bordo. Los modelos anteriores lo harán de manera tradicional y las unidades 2016 en adelante podrán quedar exentos de la verificación hasta por 4 años. La Profepa vigilará el cumplimiento de las operaciones de los verificentros. A partir del 15 de julio iniciará la modernización de las estaciones Balbuena, Salto de Agua, Cuauhtémoc y Sevilla de la línea 1 del metro, que corre de Observatorio a Pantitlán, es lo que informó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño. Detalló que las labores se realizarán por la noche para no afectar el traslado de los usuarios. Durante los trabajos, estas estaciones darán servicio normal. El gobierno de la Ciudad de México condonará totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua a contribuyentes de 176 colonias de las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Si usted desea más información, ingrese a la página www.sacmex.df.gov.mx. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 76 puntos en la delegación Iztapalapa. El dólar se vende este martes en 18 pesos con 98 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 97 centavos. Bien, hasta aquí el corte informativo.